Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, a ver si conoce este versículo que tiene mucho que ver con lo que le acabo de hablar. Cuando yo era niño, ¿lo conoce o no? Hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Terminó Semana Santa, cansador, fuerte, potente. Ya hay testimonios, ¿sabe que ya hay testimonios de la declaración del acto profético del domingo? Ya tengo por lo menos 3, ya me contaron en esta semana, respuestas del acto profético de la oración del domingo. Todavía no pasó una semana y ya Dios respondió y lo que va a seguir haciendo durante el año. Fue un tiempo muy fuerte, fue un tiempo muy también emotivo, un tiempo cansador para los ministros físicamente por haber estado los 5 días seguidos, cansador para la iglesia en general por venir todos los días, molesto, incómodo porque estábamos sentados uno arriba del otro, ya era una cosa que nos sacó totalmente del lugar, pudimos comprar más sillas y demás y qué sé yo, listo, ya está, ya pasó, terminó, ya está. Por eso le digo, no nos quedemos solamente con los recuerdos de lo que Dios hizo, saquemos algo bueno de eso que hizo, atesoremos algo que sirva para crecimiento, que sea para crecimiento. Ya pasó, se terminó. La próxima cruzada faltan 3 meses, va a ser otro tema, es algo muy profundo, una de las cosas que hablamos hoy también, pero faltan 3 meses todavía, ya viviremos eso y algo Dios va a hacer ahí. Ya pasó esto. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿De qué nos disfrazamos? ¿A qué jugamos? Ahora tenemos que volver a la misma línea donde el Señor nos viene hablando desde fines de diciembre hasta antes de la cruzada, retomar con la misma fuerza de lo que vivimos en esos días y empezar a cimentar, a edificar aquellas palabras recibidas, las experiencias que tuvimos, los encuentros con Dios, las palabras personales, los momentos personales en los que Dios nos habló. Ahora tomarlo con esta madurez y ya no actuar como niños, ya no pensar como niños, ya no razonar como niños, ya no juzgar como niños según van cambiando en las versiones. Y definitivamente tomar una responsabilidad en mi rol, en mi posición, en mi lugar, como iglesia. En cada área de mi vida tengo también un rol, una responsabilidad. Seguramente en tu casa tenés una responsabilidad, en tu trabajo tenés una responsabilidad, en tu escuela, en universidad, facultad, tenés una responsabilidad. En cada lugar alguien tiene algo que hacer, bárbaro. Pero más allá de eso, tenemos una responsabilidad como iglesia. Tenés una responsabilidad como iglesia. El Señor nos viene hablando de madurez, nos viene hablando de cosas muy fuertes. Recuerdo así, para dar una línea transversal a lo largo de esos 3 meses, póngale, o 2 meses seguro, uno de los conceptos más claros que desde el principio estuvimos hablando es que la madurez no tiene nada que ver con la cronología ni con la biología. Sí, es cierto que el tiempo te hace maduro físicamente y sí es cierto que el desarrollo biológico te hace maduro también físicamente, sí es verdad. Pero la madurez mental, la madurez espiritual no tiene nada que ver ni con la cronología ni con la biología. No tiene nada que ver con el tiempo que pases en la iglesia, no tiene nada que ver cuántas veces hayas leído la Biblia, no tiene nada que ver con hijo de quién seas, a cuántos congresos hayas ido, no tiene nada que ver con eso, sino que la madurez espiritual tiene una sola razón, una sola causa. Bueno, la natural también. La madurez proviene como resultado de tomar, de enfrentar responsabilidades. Cosas que vienen a tu vida, cosas que tal vez no las elegiste, te llegaron, están ahí, las tenés que tomar o no. Y es solo el hecho de enfrentar y tomar una responsabilidad. Si no te correspondía mucho más todavía, enfrentar esa responsabilidad es lo que te empieza a definir como maduro. Empezás a hacer las cosas no pensando solamente en tus gustos, en lo que tenés ganas, en tus deseos o placeres, sino que empezás a pensar las cosas con un poquito de carga mayor, con una mayor responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La definición básica, muy simple, muy por encima de la palabra responsabilidad, tiene que ver con respuesta. Una persona responsable es una persona que tiene la capacidad de responder. Una persona a la que se le hace una pregunta, entonces esa persona responde esa pregunta haciéndose cargo de la pregunta y eso es responsable. Así básico, pareciera que no tiene nada que ver con nada, ¿no? Pareciera ser que va por otro lado. ¿Qué tiene que ver que yo sepa la respuesta a que sea responsable? Bueno, porque eso después se traslada a
Cuando algo te llega a tus manos, cuando algo se pone en tus manos, algo viene a vos para que vos des una respuesta a una situación, a un problema, a algo que haya que resolver, a algún conflicto que se te presente, a una decisión que tengas que tomar. Por lo tanto, cuando algo viene delante tuyo y que involucre una decisión o que vos metas mano ahí y vos tengas la capacidad de responder a esa situación y resolver, si es un conflicto, resolver el conflicto, y que tengas la capacidad de hacerlo, aunque no te toque, aunque no tengas ganas, aunque no te guste, pero en definitiva lo tomás y lo haces, eso hace de vos una persona responsable. No hacer eso es lo que te deja, nuevamente, 1 Corintios 13:11, te deja en esa postura de niño. Me gusta ese versículo porque si bien lo estamos gastando, lo hemos leído infinidad de veces, es un versículo que para Pablo fue solamente un ejemplo. Él está hablando de otra cosa, está hablando de algo que nada que ver. Y como ejemplo, para hablar de los dones, como ejemplo usa esto, diciendo, cuando yo era niño, y un día ya dejé atrás las cosas de niño. Entonces empieza a decir, hay cosas que ya tenemos que dejar de hacer porque Dios va a ser así, así, y empieza a hablar de cuestiones espirituales como ejemplo. Pero dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo habla un niño? Léxico limitado, pocas palabras, según la edad incluso hablará a media lengua, capaz que no se le entiende mucho, habla de las cosas de su entorno pequeño, las cosas que le importan, lo que le interesa, nada más. Dice, hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Cómo piensa un niño? Y un niño piensa solamente en los gustos, en lo que quiere tener, en lo que quiere hacer, en lo que quiere disfrutar, en lo que quiere comer, en lo que quiere que le regalen, en lo que quiere tener en su casa. Capaz que piensa en fantasías, porque el chico piensa en fantasías, se hace ideas de cosas fantásticas que no existen, las cree, las piensa, las tiene ahí en su cabeza. Y dice, y razonaba como niño. ¿Y cómo razona un niño? Y el razonamiento de un niño es muy básico, muy limitado, pero se reduce a una sola cosa. A lo que me conviene, a lo que yo quiero, lo que es para mí, lo que me sirve y lo que no me sirve. No sé si vio un video que se viralizó esta semana, me recontraministró a mí, de tres bebés que estaban en una situación. Ese es un padre torturador sanguinario, pero la verdad que lo felicito el tipo. Que le pone, ¿lo vieron o no lo vieron? Espectacular. Las 3 mamaderas ahí, le puso un obstáculo en el medio con cinta adhesiva que no se veía y no llegan, no lo pueden agarrar. Entonces entran en crisis y ahí se notan las personalidades. Ahí al toque nomás salen desnudadas las personalidades. Ahí tenemos un líder nato que buscó la manera de resolver y me encanta porque al final reculando se metió para atrás, ve el pañal que iba ahí, hizo así. Espectacular, el tipo agarró la mamadera. Vemos al otro, al de medio, el segundo, nada, una actitud pasiva, una actitud totalmente sumisa, tranquilo, se dejó hacer, se dejó resolver, se dejó atender, se dejó que después cuando le alcanza su hermano, le alcanza la mamadera, agarra la mamadera, ¿qué hizo? Se pegó media vuelta, se fue para no sé, el dormitorio, a jugar, a no sé dónde fue, se fue para atrás, listo, ya está, mi problema ya está resuelto. Y el otro gritó cuando no alcanzaba, gritó cuando no podía, y cuando el otro va y le trae la mamadera, seguía gritando el tipo porque las cosas no se hacían como él quería. No me importa que me traigas la mamadera tenía que haber estado a disposición, y por qué estaba el camino bloqueado, y yo quería agarrarla. No que me la traigas vos. Ahí tenemos a la FEC del miércoles, el espíritu controlador. Bueno, esas son las actitudes de un niño. Cuando hace las cosas como quiere, hace las cosas por lo que quiere, hace las cosas buscando su beneficio, hace las cosas solamente dentro de su pequeño círculo y nada más. Pero dejar las cosas de niño significa dejar de mirar solamente por lo tuyo y empezar a mirar por los demás. Ahí me animo, como le dije, ahí vimos a un líder nato, al primero, ahí me animo a decirle, ese, a pesar de su pequeñez, estaba tomando una actitud de responsabilidad, estaba tomando una actitud de liderazgo y al mismo tiempo estaba dejando la actitud de niño. Los nenes tienen responsabilidades, a su nivel, en su etapa, los chicos tienen responsabilidades. Pero tomar responsabilidades no son cosas de niños. Un chico puede tener una responsabilidad, no sé, según la edad usted le puede pedir que
sé, que haga la cama, que ordene la pieza, que guarde la ropa. ¿Qué más le puede llegar a pedir a un chico? Pensemos de adolescente para abajo. No sé, no le va a pedir que cocine, no le va a pedir que vaya, que pague las cuentas de la casa, no le va a pedir eso. Pero sí tiene sus responsabilidades muy básicas, muy limitadas. Pero dejando esas cosas básicas y limitadas, los niños no toman responsabilidades. Las responsabilidades son cosas de grandes, no son cosas de niños. Son cosas digamos, para nosotros. La madurez viene de tomar las responsabilidades y algo muy curioso, que cuando vos tomás responsabilidades, eso vuelve como un círculo, vuelve sobre tu vida, generando mayor madurez. La madurez viene al tomar responsabilidades y cuando vos tomás responsabilidades, eso te hace generar una mayor madurez. La Biblia habla de niños, mucho, niños relevantes, niños que se convirtieron en hombres relevantes. Pero niños que tuvieron que hacer algo para convertirse en relevantes. Por ejemplo, José. Se conoce a José, el que después fue vendido como esclavo, que estuvo todos los años en Egipto, después se convirtió en el primer ministro de Egipto. Él era un niño arrogante, soberbio, bocón, creído, mimado, malcriado. Pero era un niño. Todo eso era el hijo de la vejez del padre. Entonces el padre lo tenía ahí de trofeo arriba de la mesita de luz mientras los demás laburaban. Es entendible que los demás le tuvieran bronca. No solamente por él era el resultado de una mala formación de su padre. Los padres tenemos responsabilidades sobre la unión o no de los hijos de los hermanos y sobre la relación que tengan entre ellos. Si usted tiene hijos, fíjese, hijos más de uno, cómo los va criando para que vivan en unidad y no generar división entre ellos. Este sinvergüenza generaba división. Pero en un momento, José tuvo que ser procesado, quebrado, partido, roto, arrastrado, pisoteado. Por lo menos 15 años de esclavitud, por lo menos, pueden ser hasta 20 años, pisoteado ahí, y eso lo llevó a poder alcanzar la posición que desde el principio Dios tenía para él. Para llegar al lugar que Dios tenía para él, no es que se lo ganó a través de eso, sino que Dios tenía ese lugar para él. Para llegar a ese lugar tuvo que dejar de ser niño, tuvo que enfrentar responsabilidades, tuvo que dejar de hacer las cosas de niño y empezar a comportarse como un adulto. Hay otro niño que fue David. David, el que el otro día le hice publicidad de la serie incluso. David era un niño. David, podríamos decir medio parecido a José, pero al revés. David también era un hijo especial del padre, amado por su padre, pero marginado porque se supone, se cree, no se sabe a ciencia cierta, pero se cree que era un hijo de otra mujer, o sea, un hijo, lo que sería un bastardo, que en realidad no formaba parte del mismo linaje. Por eso cuando el profeta fue a buscar a ungir al futuro rey, David seguía estando en el campo, estaban todos los hermanos y él no. ¿Y por qué no está? Falta uno acá. No, ese es el pequeño, el menor, está en el campo. ¿Y por qué no está acá? Y parece ser que no estaba porque no era hijo de la mujer del padre de David, ¿cómo se llama? De Isaí. Entonces había lío ahí en la casa, la mujer no quería mucho. Un niño se crió tal vez solo por esa misma razón, se acostumbró a vivir en el campo, se acostumbró a estar con las ovejas, se convirtió en el dulce cantor de Israel, era medio bohemio, era músico, tocaba la cítara, se quedaba ahí debajo del árbol, y así hablaba con las cucarachas, con las ovejas, hablaba con alguna serpiente que andaría por ahí. Capaz que tuvo una experiencia como la de Newton, le habrá caído una manzana una vez y en esa dijo, oh Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, no sé. Se convirtió en el cantor de Israel y en un adorador desde su temprana edad. Pero en un momento, siendo todavía niño, tuvo que enfrentarse a un gigante. No era poca cosa, ¿eh? Tuvo que enfrentar a un gigante. Y cuando vio al gigante ahí, se arremangó, dijo, esta es mi posibilidad de cambiar mi historia, de dejar de ser el último de la familia y empezar a jugar en ligas mayores y estar en el lugar más importante. Esta es mi oportunidad. Estaba en juego la hija del rey. La estaban rifando la hija del rey. Entonces, esta es mi oportunidad de empezar a entrar directamente, me voy ya al palacio. Entonces preguntó, ¿a quién hay que voltear? ¿A quién hay que pegarle? ¿Qué hay que hacer? Listo. Enfrentó responsabilidades, aceptó responsabilidades, se la jugó, se arriesgó, le salió bien.
Y a partir de ese momento empezó a ser un hombre, inmediatamente, casi enseguida, candidato a rey, y ya empezó a estar, repito, en las ligas mayores. Jesús fue un niño. ¿Qué sabemos de Jesús niño? ¿Qué sabe usted de Jesús niño? Eso. Nada. Absolutamente nada. Más que la imagen que podemos tener en el pesebre, o más que la idea tradicional del niño Jesús, que es tradición nada más, porque no hay ningún fundamento histórico ni bíblico para eso. Tenemos la idea de Jesús en el pesebre, punto. Nada más, el momento en que nació. Tenemos una pequeña referencia cuando tenía 2 años de edad, cuando los magos de Oriente van a llevarle unos regalos. Punto. Ahí se terminó. Saltamos de ahí 10 años después, 11 años, tenemos esa aparición cuando va al templo y ahí iba a escuchar, a aprender las cuestiones de la ley. De los 10 años, 11 años del medio, no sabemos absolutamente nada. Pero dice Lucas, dice que Jesús crecía en sabiduría, en gracia, en estatura, delante de Dios y delante de los hombres. Y así iba creciendo, iba madurando y se convirtió, no hace falta que yo le diga lo que llegó a hacer, pero en un momento determinado enfrentó responsabilidades, entendió su posición y su llamado, se dio cuenta a la que le venía, se dio cuenta, entendió que él era el que iba a ser sacrificado, entendió que era el Mesías de Dios, el Cristo de Dios, y ahí enfiló lo que tantas veces repetí durante la cruzada de Semana Santa, Lucas 9:51, afirmó su rostro para ir a Jerusalén sabiendo a lo que se enfrentaba. Los niños relevantes se convirtieron en adultos relevantes a partir del momento de tomar responsabilidades. Si hubieran quedado siendo niños o hubieran querido actuar como niños, no avanzaban de su posición. Y capaz alguno está pensando, porque yo los conozco, yo aparte les leo la mente a todos, alguno está pensando, no, pero había un muchachito que estaba ahí presente que le llevó a Jesús, le llevó 5 panes y 2 peces. Sí. ¿Pero qué hizo? Le llevó a Jesús los 5 panes y 2 peces, no hizo absolutamente nada, el pibe no empezó a repartir, el pibe no planificó cómo se tenía que sentar a la gente, el pibe no hizo nada, simplemente lo dejó ahí, Jesús lo tomó, Jesús lo levantó y comenzó el milagro. Las cosas de grandes las hacen los grandes y las responsabilidades las tomamos los grandes. Es tiempo, en este nuevo tiempo, en esta época en que estamos, es tiempo de empezar a dejar atrás las cosas de niño. Y hay otro más, que es el que le quiero hablar, en el ratito que me queda, que esta semana me habló el Señor bastante, de otro niño en un momento de su vida, que fue el joven Josué. Si alguno tiene años en la iglesia, años de creyente, habrá conocido como yo, bueno, recién le dije que fui pastor de jóvenes, en aquella época se hablaba mucho de Josué. Josué era como el influencer de la iglesia, era la referencia. Josué, los ministerios juveniles allá por los 90 aproximadamente, se enfocaban y todos eran la generación de Josué. Todos los ministerios juveniles eran la generación de Josué. ¿Por qué? Porque era un joven que se puso sobre sus hombros la operación de conquista, de conquistar la tierra prometida, de avanzar y dirigir a todo el pueblo para entrar. Entonces, solamente alguien con esa fuerza, con la juventud, con el bla, 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 podía llegar a conquistar la tierra. Tenían un dato que no sabían, que yo ahora se los voy a mostrar, que el joven Josué no era tan joven cuando él empezó a dirigir las batallas, se dirigía al ejército, pero sí fue un joven que empezó al servicio de Moisés. Desde su temprana edad, desde siendo tal vez un adolescente, Josué, que era el hijo de Nun, pasó a formar revista como un asistente. Otras versiones dicen ayudante, alguna por ahí dice sirviente, otras dicen mozo de Moisés. O sea que era el que a mí me gusta decirlo de esta manera, el que le hacía la sopa y le lavaba los calzones a Moisés. Ese era Josué. Josué, capítulo 1, versículo 1, después que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. ¿Cuánto tiempo fue Josué ayudante de Moisés? Entonces, investigando ahí la palabra, me puse me puse a buscar algunas cosas.
y fue aproximadamente durante todo el tiempo del desierto, él fue el asistente de Moisés, porque dejó de ser asistente de Moisés cuando ya fue llamado para reemplazar a Moisés. Y estos fueron casi 40 años, así que si fue de adolescente, cuando le tocó el turno de empezar a dirigir al ejército o al pueblo, era un tipo que andaba entre los 55 o 60 años. Así que los de aquella generación que decían la generación de Josué, le erraron bastante, no servía para ejemplo de joven, ya era un pibe de 60 años, no era parte de los jóvenes, el que estaba haciendo al frente de todo el pueblo, de toda esa generación. Pero este muchacho, lo que sí fue real en este muchacho es que en un momento determinado, que lo único que hacía era asistir a Moisés, sí fue real y necesario que tuvo que tomar responsabilidades. Dejar de hacer lo que estaba haciendo, dejar de hacer lo que tenía acostumbrado, dejar sus limitaciones, dejar su círculo, dejar su pequeñez tal vez y empezar a hacer cosas más importantes y sin desmerecer la posición que él tenía, sin desmerecer el trabajo que él tenía como asistente de la casa, sin desmerecer el servicio doméstico, mucho menos, nada que ver, pero él estaba solamente dedicado a eso. Hacía la comida, le preparaba las cosas, tal vez le acomodaba la ropa, todo eso a Moisés y nada más. Hasta que un día, este día, el Señor le dice, mi siervo Moisés ha muerto, por eso ahora vos, el versículo 2, le dice Dios a Josué, levántate, tenés que venir conmigo, vas a empezar vos a dirigir el pueblo, a dirigir la nación y a introducirlos en la tierra prometida. Repito, Josué no sabía nada de política, no sabía nada de administración, no sabía nada de gobierno, no sabía nada de militar, de militarismo, de armas, no sabía nada de nada. Él sabía solamente de cuestiones domésticas, nada más que eso. Pero todo ese tiempo, de lo que sí estoy convencido, es que fue un tiempo de entrenamiento, que se preparara para lo que tenía por hacer. Y lo que me convence en esto es que el nombre Josué significa Dios salva. Y yo no creo, no me lo imagino a Dios salvando por medio de Josué lavando calzones. Entonces, se me ocurre que había algo más que eso. Así que el Dios salva estaba siendo preparado para una gran obra que Dios iba a hacer. Y ahora seguramente sí dio Karate Kid, ¿no? Pero la primera, la trucha esa que hicieron hace 2 o 3 años, ¿no? Porque encima el chabón, que no me acuerdo el nombre, parece un maniquí. Yo sé que se mantiene joven, pero parece votos por todos lados tiene. Pero en la primera, conoce la escena esa, la famosa escena con el señor Miyagi, ¿no? Cuando se pone loco ¿cómo se llamaba? Dan era el personaje, ¿no? Daniel San, gracias. Se pone loco ahí porque él quería ir a enfrentar al otro y vos te estás abusando de mí, vos me estás usando, me tenés encerando autos, me tenés pintando cerca y yo quiero aprender. Y ahí el japonés le agarró el pire y le empezó a mostrar cómo con todo lo que había aprendido y con los movimientos que había aprendido, de golpe pudo empezar a frenar los avances que el viejo hizo sobre él cuando los iba a atacar. Entonces, como el otro le decía, pintá, encerá, y ahí sin darse cuenta, había sido entrenado durante todo ese tiempo para lo que venía. Eso mismo pasó con Josué. Todo el tiempo que él estuvo al lado de Moisés estuvo siendo entrenado para lo que venía. No sabía lo que iba a pasar, no entendía nada de nada, pero lo que sí supo, cuando Dios vino y le dijo, levántate, porque vas a introducir a este pueblo a la tierra que yo les di. Y él dijo, y dale, qué sé yo, si vos me decís, debe ser así. Porque aprendió con Moisés que cuando Dios hablaba, Dios tenía razón. Y aprendió con Moisés que Moisés escuchaba a Dios y Dios le daba las instrucciones. Entonces dijo, lo que vos digas, no entiendo nada, pero lo que vos digas, lo hago. Cuando era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. En un momento determinado, no lo buscó, no lo quiso, no lo esperó, le cae ahí sobre la mesa, le llega el telegrama, le llega el WhatsApp, tuvo que dejar atrás las cosas de niño y hacerse responsable de lo que venía. Versículo 2, ahora se lo leo bien. Le dijo Dios a Josué, como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. A ver si les suena esto. Eso fue para Josué y para Israel. Un cambio de época. Fue un cambio de visión. Fue un cambio de posición. Fue un tiempo renovado. ¿Les suena algo familiar todo eso? Así estamos nosotros
en esta nueva generación de Josué. Así estamos. ¿Qué tengo que cambiar? No sé. Dios dijo. Si dice Dios, sí, si no, no. ¿El qué es? ¿El Dios de rulos o el otro? ¿Cuál es? Hola. Me parece que este Dios no sabe lo que está haciendo. Es Baal, no es Dios. Hola. Déjame con esto. O arréglenlo o... No quiero perder tiempo. Un cambio de época, un cambio de visión, un cambio de posición, un tiempo de renuevo hacia donde Dios nos introdujo, nos está teniendo ahí. Tal vez parece que el piso se está moviendo, capaz que estamos no del todo cómodos, capaz que no sabemos bien cómo es el lugar, como cuando te mudás a alguna casa. ¿Tuviste la experiencia de mudarte y no acomodarte, no terminar de reconocer? No, peor, esta te la voy a decir que mis hijas lo sufren conmigo. ¿Te cambiaron en tu casa alguna vez el orden de los cajones de la cocina? ¿Sí o no? Lo que estaba en el tercero te lo pusieron en el cuarto, lo de los cuartos en el tercero. ¿Te pasó? ¿Pasaste después 10 años equivocándote de cajón? Así estoy yo. No terminás de acostumbrarte y bueno, así recuerdo que en diciembre, no, ¿qué estoy diciendo en diciembre? Miento, pecado. En octubre yo decía, ¿cuánto pasó de octubre? ¿6, 7 meses? ¿Sí, no? En octubre yo decía, estoy caminando sobre el barro, estoy con pies de barro, intentando reconocer el camino hacia dónde vamos y bueno, el Señor nos ha guiado hasta acá. Digamos que no estoy sobre pie de barro, pero ando mirando también qué es lo que Dios va a hacer todavía. Capaz que algunas cosas no son muy cómodas, recuerdo las decisiones drásticas y decisiones antipáticas y un montón de otras cosas más que venían con todo eso. Estamos ahí moviéndonos, estamos ahí intentando avanzar. Dios nos está posicionando. ¿Pero por qué? ¿Para que empieces a disfrutar de una iglesia más linda? No. ¿Para que estés más cómodo? Obviamente que no. Creo que la incomodidad que estamos teniendo también es parte de esto mismo. Hay un texto de Deuteronomio muy fuerte, porque si lo digo ahora voy a entrar en problemas conmigo mismo, pero lo voy a decir igual. El texto de Deuteronomio dice, así como el águila agita la nidada, el Señor viene sobre su pueblo, y no me acuerdo cómo termina exactamente el versículo. Le explico la imagen para que se dé cuenta. Es el proceso en que la madre águila enseña a volar a los aguiluchos, a los hijos. Y lo que hace es que hasta ese día, 32:11, gracias, extiende sus alas y los levanta en vilo y después los sostiene sobre sus alas si es que se caen. Entonces los aguiluchos están comiendo gusano, no sé cuántas son las crías del águila, 3, 4, 5, 2, no sé cuántas. En un momento determinado fueron engordando, fueron creciendo, el nido no se estira, el nido es nido. Y llega un momento en que ya los pibes ahí están todos molestándose, se picotean unos al otro, se quejan unos con el otro, se sienta uno arriba del otro, le sacan el lugar, se enojan, se molestan. Entonces, ¿qué hace la mami? Viene la mami, se mete la mami en el nido, se acomoda la mami en el nido y empieza a abrir las alas, la mami adentro del nido, que no entraban. ¿Qué pasa con los polluelos? A la jueves con tus polluelos. Porque si digo a la miércoles, después me hacen un reel, dicen que soy guaso, que hablo mal, que soy mal hablado, que bla, 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 que hijo del infierno, Satanás, bla, 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 bla. Entonces no digo a la miércoles por eso nomás. Hace así y salen como así directamente como gotas de agua, caen a todos lados porque ya no tienen lugar en su casa. Y a partir de eso aprenden a volar, cuando empiezan a caer al vacío. Así estamos, incómodos, y el Señor nos está incomodando para que aprendamos a volar y empecemos a mirar hacia otra posición. El crecimiento, la madurez y este tiempo nuevo en el que estamos no es solamente para entrar a un nivel superior y desde un nivel superior decir, ahora soy VIP. No es para de golpe el año que viene decir, no, yo estas sillas ya no las quiero, yo quiero sillas de pana.
Te digo que la silla donde está puesta tu asentadera, para no decir traste, vale 50 lucas, o sea, está buena. Te digo otra cosa, eso vamos a hacerle publicidad a Mascardi. Hay algunas sillas, no recuerdo si eran, creo que eran 32, me parece que eran 32. Hay 32 de las sillas que tenemos que tienen casi 15 años y están ahí intactas. Así que se ve que salieron buenas. Hay que seguir apostando por estas sillas. No es para eso, no es para regodearnos, no es para decir, ay, mira lo que tengo, ay, mira qué lindo, ay, mira cómo está. No es nada de eso. Es para empezar a tomar una responsabilidad, saliendo del círculo en el que estamos, dejando las cosas acostumbradas, empezando a expandir la visión, empezando a mirar algo más, a mirar por algo y alguien más. ¿Cómo le pasó a Josué? Hacía lo suyo, hacía la sopa, lavaba la ropa, le planchaba la ropa, lo saludaba, lo recibía, lo despertaba. Moisésito, tenés que ir a conquistar la tierra. Y un día Dios le dijo, viejo, arriba, levántate porque ahora sos vos el que va a hacer ese trabajo. Y él fue. Y empezó a trabajar, empezó a avanzar. Cuando nos enfrentamos a una responsabilidad, lo primero que Dios hace es sacarte de tu zona segura. No estoy hablando, no me refiero a la zona de confort, la típica zona de confort. No hablo de confort, sino de seguridad. Lo primero que Dios hace es sacarte de tu zona segura para enfrentarte a desafíos nuevos, como cuando lo sacó a Abraham de Ur. Lo sacó de la tierra, vete de tu tierra. La palabra tierra en hebreo, eretz, significa suelo firme. Andate de ese lugar firme, andate del lugar seguro y andá ahí, andá a saber para dónde. Y empezá a edificar tu camino por la fe. Diría Machado, o diría Serral, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y así lo hizo Abraham. Fue haciendo camino al andar, y al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se debe volver a pisar, y nunca más volvió para Ur de los Caldeos. Avanzó hacia el propósito de Dios. Lo primero que hace Dios es sacarte de la zona segura y exponerte a nuevas responsabilidades. La responsabilidad te trae madurez, la madurez te pone delante de nuevas responsabilidades. Hasta ese momento Josué se ocupaba solamente de Moisés, de sus cosas y de Moisés. Ahora Josué tenía que ocuparse de todo el pueblo, las necesidades de todo el pueblo y guiarlos hacia el propósito de Dios. Una cosa es ocuparte de lo tuyo y otra cosa es hacerte cargo de los demás. Antes tenía que responder a los pedidos de Moisés. Antes tendría que escuchar los reclamos de que la sopa estaba fría. Antes, si se equivocaba, como mucho un coscorrón, porque dice que Moisés era bastante mal carácter, tenía el tipo. Ahora tenía que responder a las instrucciones, a la visión, y a la demanda de Dios. Era un poquito más importante, más relevante lo que Josué estaba por hacer. Antes estabas enfocado en tus necesidades. Antes venías pidiendo una petición particular. Antes tu ocupación, tu preocupación era, bueno, que Dios me responda a mi oración. Ahora Dios te está pasando, Dios te está moldeando, Dios te está madurando, Dios te está haciendo crecer, Dios te hace cambiar de posición, Dios te pasó por un evento donde fuiste confrontado, donde recibiste cosas, donde fuiste sacudido, donde viste la mano de Dios obrando, y todo eso es para que dejes ya de mirar tus, entiéndame lo que voy a decir, pequeñas necesidades. No hay necesidad pequeña, todas son grandes en función de lo que a uno le pasa. No existe dolor más grande, dolor más chico, no existe necesidad mayor, más chica, no lo existe. Pero a la vista del plan que Dios tiene con tu vida, son pequeñas necesidades. Por eso dice Pablo en Colosenses que el Señor nos lleva a sentarnos, codeándonos ahí, a la diestra del Señor, en lugares celestiales. Y cuando vos estás en lugares celestiales, mirás los problemas, mirá, se están peleando por pavada esos dos, déjamelo acá, mirá las nubes que piola que están. En lugares celestiales cambia el objeto de tu preocupación, de tu necesidad, y cambia el foco incluso de tu visión. Estás delante de la visión espiritual, de lo que Dios tiene para vos. No es en vano, no es casualidad que Dios te esté moldeando y formando. Dios quiere usar tu vida para transformación, para que seas esa herramienta de la iglesia delante de, respondiendo a la pregunta, ¿y ahora
¿Qué hacemos? ¿Para qué estamos? Para que seas luz y de paso, aunque no lo dije al principio, para que seas sal, para ponerle sabor, para quitar la corrupción del mundo a tu alrededor. Madurar es darte cuenta de que ya no tenés a quién llevarle el problema. Moisés ya no estaba, él era la cabeza. Madurar es darte cuenta de que vos tenés una responsabilidad. Le pasa a los chicos, te habrá pasado alguna vez, capaz que todavía te pasa. Viene un problema e interiormente estás esperando que alguien lo resuelva. Tal vez luchás con la negación, no con el negativismo, negación. Viene el problema, lo ignorás, no lo haces caso, lo dejás pasar, no hablas del tema porque se va a resolver. Capaz que mañana levanto así, se arregló solo. Eso no pasa, ¿eh? No sucede. Bueno, en esta ocasión, madurar es darte cuenta de que ya no tenés a quién llevarle el problema, de que tenés una responsabilidad. Josué capítulo 3, versículo 3, lo primero que hace Dios es dar la instrucción a Josué y al pueblo para llevar al pueblo hacia la orilla del río. Los hace quedar ahí, tenían que quedarse ahí y esperar a ver cómo Dios iba a actuar, aprender a reconocer cómo se movía la mano de Dios. Por la mañana, muy temprano, Josué y los hijos de Israel se levantaron y partieron de Sitín. Al llegar al Jordán, se quedaron allí antes de cruzarlo. 3 días después, los oficiales recorrieron el campamento y le dijeron al pueblo: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, ustedes deberán salir de donde estén y marchar tras ella para que conozcan el camino, pues ustedes nunca han pasado por ahí. Pero no deben acercarse al arca, sino mantenerse a una distancia de 2000 codos. Y Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Versículo 6, luego Josué llamó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto y crucen el río delante del pueblo. Y ellos la tomaron y guiaron al pueblo. Dios no esperó que el río baje. El río Jordán tenía épocas de que subía, que se inundaba, y tenía épocas muy bajas. Tenía épocas en que tenías que pasar nadando, épocas en las que pasabas caminando. Dios no esperó que el río baje. Dios esperó que ellos crezcan. Dios no va a esperar que tus conflictos se minimicen, sino que vos madures. Dios no va a esperar que los problemas desaparezcan, sino que vos te responsabilices y te hagas cargo de lo que tenés que hacer. Verso 9, Josué llamó entonces al pueblo de Israel. Cuando ellos se acercaron, les dijo: escuchen las palabras del Señor su Dios. Versículo 11, aquí está el arca del pacto del Señor de toda la tierra. A la vista de ustedes, ella va a cruzar el Jordán hacia la mitad del río. Es muy interesante que le dice que el arca va a cruzar el Jordán, pero el arca no hubiera cruzado el Jordán si no hubiera habido sacerdotes que la llevaban a Upa. Es muy interesante, paréntesis al margen, le digo de paso, que sí, el arca cruzó el Jordán, pero hubo alguien que tuvo que llevarla. También en eso hay que dejar de ser niño, porque Dios se mueve por medio de quien Dios decide. Y para que Dios se mueva, Dios tiene un sistema, y el sistema en este tiempo, en el mundo natural que vivimos, el sistema de Dios es la iglesia. Dios se mueve sobre los siervos que Dios dispone. Dios obra sobre la iglesia. No espere que las cosas pasen, haga que pasen las cosas. Versículo 14. El pueblo salió entonces de sus tiendas de campaña, dispuesto a cruzar el Jordán. Delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. El río Jordán suele desbordarse, lo que le acabo de decir, durante el tiempo de la siega. Así que en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron en la orilla, las aguas que fluían de río arriba se detuvieron y se acumularon lejos de la ciudad de Adán, a un costado de Zaretán. Mientras que las aguas que bajaban al mar del Arabá y el mar Salado se secaron por completo, así las aguas del Jordán quedaron divididas y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. ¿En qué momento? Josué ya había entendido su posición, Josué estaba avanzando en su posición, los sacerdotes estaban ahí esperando las instrucciones de Josué, pero los sacerdotes, a diferencia de lo que le pasó a Moisés en otra época, cuando salieron de Egipto, Dios abrió el mar cuando Moisés levantó la vara. En esta ocasión, Dios ni se mosqueó hasta que los sacerdotes no metieron las patas en el agua. Hay una etapa en tu vida en la que Dios abre los caminos, en la que Dios te mueve, en la que Dios suple y provee. Pero hay una etapa en tu vida en la que vos tenés que avanzar, meter mano o meter las patas. No digo meter la pata porque va a pensar, mandarse una macana, pero bueno.
Hay un momento, hay una época, hay una situación en la que no alcanza sencillamente esperar que las cosas pasen, tenés que hacer. Y tuvieron que meterse en el agua. El río estaba alto, estaba desbordado, tuvieron que meterse en el agua. Si había alguno petizo, no sé, habrá pensado, acá no la cuento, de esta no salgo. Si había alguno que tenía pánico, o se curó o se murió ahí en el agua. Si había alguno que le tenía miedo al agua o no se bañaba, bueno, ese día aprovechó para el resto de su vida. Pero ahí estaban y tuvieron que avanzar. Imagínate que ninguno habrá chillado a caminar, metiendo las patas en el agua, llevando el arca al hombro hacia el centro del río. Y cuando llegan al centro del río, no antes, cuando llegaron al centro, en ese momento las aguas que venían de allá se detuvieron o se detuvo el río y de acá siguió fluyendo hasta que se terminó, hasta que se agotó. Estaban los tipos ahí parados con el arca al hombro, mirando el agua acá, ahí. Y la veían y el agua le hacía cosquillas y algún pescadito le sacaba la lengua y se burlaba y estaban ahí. Si eso no es fe, ¿dónde está la fe? El niño espiritual espera que le resuelvan las cosas. El maduro espiritual hace que las cosas pasen. El niño espiritual espera que le abran las puertas, los caminos, las compuertas, que lo dirigen. El maduro espiritual se mete en el camino, se mete en el río y hace que las cosas sucedan. El niño espiritual espera la solución. El maduro espiritual o la persona madura espiritualmente trae la solución a los demás. Las aguas que fluían del río arriba se detuvieron, se acumularon lejos de la ciudad de Adán, a un costado de Zaretán, mientras que las aguas que bajaban al mar del Arabá, al mar salado, se secaron por completo. Así las aguas del Jordán quedaron divididas y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. Versículo 17, mientras tanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en medio del Jordán hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo sobre terreno seco. Y acá viene tu parte, acá te toca a vos, este es tu momento. Alguien dijo alguna vez, no sé de quién es esa frase, no recuerdo de quién es esa frase, en algún momento la teníamos como lema en el Ministerio de Hombres en la iglesia, hace como 10 años atrás, que más o menos dice así: los hombres fuertes se cuidan a sí mismos, los hombres más fuertes cuidan de los demás. Y esa figura de cuidarse a sí mismo a veces está un poco mal interpretada o medio abusada. Yo me cuido bien de mí mismo, no necesito nada, y en definitiva no estás ocupando el rol que debes ocupar. Porque Dios no te puso para cuidar de vos mismo como venís haciendo hasta ahora. Claro, cuando eras niño natural no cuidabas de vos mismo, pero llegó un momento en que sí cuidas de vos mismo y hasta ahí. Pero llega un momento en que tomás responsabilidades y la historia no se termina con cuidar de vos mismo. Tenés que cuidar de tu familia, tenés que cuidar tal vez de tus hijos, tenés que cuidar de tu casa, tenés que cuidar tu negocio o tu trabajo. Mientras los nenes cuidan los juguetes, los adultos cuidan los negocios. Mientras los nenes, no sé, juegan con mascotas, los adultos cuidan a las personas. Estamos en un tiempo y Dios nos pone en ese tiempo y ahora es el momento del llamado de Dios a cuidar a los demás. Para eso está la iglesia, ese es el rol de la iglesia y es la función de convertirnos en cuidadores del resto de la sociedad. ¿Suena grande? ¿Suena mucho? Sí, ya sé. ¿Qué quiere que le haga? Es así. Pero la madurez espiritual se define por cuántas personas quedan debajo de tus responsabilidades. La madurez espiritual se define por cuántas personas son afectadas por tus decisiones. En forma directa, en forma lineal, directa, uno sobre el otro. El maduro espiritual se hace cargo de los demás. La iglesia no es para vivir puertas adentro, como cuando estaban con Jesús ahí en el monte, arriba del monte, cuando él se había transfigurado y estaban Moisés, Elías y los discípulos, y estaban todos en plena gloria ahí enloquecidos y querían ellos hacerle unas 3 enramadas para quedarse ahí
Mientras tanto, abajo en la tierra, en el valle, había un epiléptico, un endemoniado que andaba a los gritos y se revolcaba en el fuego, y el padre estaba angustiado y perturbado, y mientras los otros estaban allá, ¡ay, Señor, quedémonos en la gloria, quedémonos en la gloria! Jesús le dijo, viejo, hay laburo abajo, así que vamos hacia el valle otra vez. Y cuando llegaron al valle, directamente estaba la situación, el padre le presentó el problema, se echan en fuego, se lastima, qué sé yo. Los llevé a tus discípulos, dice, pero ellos no pudieron hacer nada, porque estarían enfocados solamente en su necesidad, en su quintita, en su círculo, en su problema, o en pedir la oración por lo que ellos estaban buscando. Llega el momento de empezar a ocuparnos por los demás. Tu nivel de madurez se mide por cuánta gente depende de tus decisiones y tus responsabilidades. Cuando Israel salió de Egipto, se lo dije recién, Dios levantó la vara y se terminó. Cuando Israel va a entrar a la tierra prometida, José tuvo que mandar a los otros al frente y ponerse sobre el río. Y la historia no termina ahí, sino que, ¿cuál fue el versículo que le leí recién? Y ya termino con esto. Versículo 17. Se detuvieron en medio del Jordán hasta que todo el pueblo pasó en seco. Hay una historia que ya la conocen, muchas veces la hablo, pero que es justamente el hecho de la alimentación de los 5,000, donde cuando termina el día, la instrucción había sido para los discípulos de Jesús que todos estén saciados. Una vez que todos estén saciados, recojan lo que han sobrado, y eso se llevaron su provisión al terminar el día y se quedaron con él. Los niños dependen de soluciones, los maduros ofrecen soluciones. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Dejar las cosas de niño es dejar de mirarte por tu necesidad. Dejar las cosas de niño es dejar de mirar por vos. Dejar las cosas de niño es dejar de mirarte el ombligo. Dejar las cosas de niño es extender un poquito fuera de tu círculo. Dejar las cosas de niño es empezar a responder por lo que Dios puso en tus manos. La sociedad en que nosotros vivimos es así, no es muy aislada. Nos están haciendo cada vez más aislados. Y como nos aislamos tanto, llegamos a un punto totalmente negativo, erróneo, mal, donde me cuido yo y bueno, y el otro, qué sé yo, que se arregle. No lo haces de mal, no te da, no podés. Bueno, apenas puedo con lo mío, te justificás, apenas puedo con lo mío, no puedo estar preocupándome por lo demás. Pero en esta semana, bueno, desde hace 2 meses, pero esta semana ocurrió una segunda situación donde Dios me vuelve a hablar sobre eso mismo. Estamos haciendo un arreglo en mi casa, en el fondo de casa, unas reformas de cosas que estaban de tiempo en tiempo así, mal, sin terminar. Por ejemplo, una de ellas, para que note cómo afectan las decisiones de uno sobre los demás, el vecino del fondo un día se le ocurrió hacer una habitación arriba. Menos mal que no puso ventana para... ¿no? Está cerrado, pared sola. Pero ahora me quedó a la vista una pared alta de ladrillo hueco ahí sin terminar, que me arruinó la vista de todo. Horrible, espantoso está. ¿Qué tuvimos que hacer? ¿A qué no adivina qué tuvimos que hacer? Revocamos la pared, pintamos la pared. El albañil me dice, digo, ¿este qué le pasa? Digo, ¿no le va a avisar al hombre que le va a revocar la pared? ¿Y para qué le tengo que avisar? Encima que se la revoco, ¿le tengo que avisar? ¿No le va a pedir permiso para revocar la pared? Ni le importó, así la dejó curtita. Yo adentro de mi habitación estoy bien. Esa pasó, ya está. Pero estos días, al pintar un sector del fondo, apareció un rincón maléfico, maligno, indino, demoníaco, diabólico, que después de una semana sigue mojado. Y está mojado el desgraciado, no se seca. Y ayer, la pintura ya estaba seca, por supuesto. Ayer fui y dije, ¿qué pasa acá? Y meto la mano en la pared y está mojada. Después de una semana está todo mojado. Claro, investigando, yo no, el albañil, yo no espío.
Subió ahí arriba, miró para abajo, miró todo así. Tiene un basural, ahí está, sin revocar, y tiene un montón de cosas tiradas arriba. Hay plantas, pipa, todo eso, pasa toda la humedad para acá. Bueno, la pastora tuvo una idea espectacular, porque ella, para ingeniería, es así. Tiene un espíritu de decoradora frustrado en medio. Decoradora de interiores, ¿no? Entonces dijo, vamos a poner laja. Y teníamos laja que sobró de viejas que iban para la basura. Todo ahí. Espectacular, que tenés que ir a ver. Espectacular quedó la laja así. Y tapamos la humedad. ¿Culpa de qué? Del descuido, del abandono del otro. Del vecino. Del de más allá. Sí, yo podía haber ido a decirle, che, vecino, arreglame la pared, pedazo de sinvergüenza, mirá lo que me estaba haciendo. Podría haberle dicho eso. Tengo confianza, le dije que hablo con este, sé cómo se llama este, del de allá, y al de enfrente lo saludo de vez en cuando. Entonces, este está en el área del que yo lo conozco. Pero, ¿para qué? Vamos a resolver el problema. Si total, ni se va a enterar que lo vamos a resolver. Y así fue. Hay momentos en tu vida en que tenés que dejar de mirar por vos mismo y tenés que empezar a mirar por las necesidades que tus decisiones afectan a los demás. Hay momentos en tu vida en que tenés que empezar a fijarte cuál es tu rol, tu posición, tu lugar y hacerte cargo del lugar que Dios te dio. Hay momentos en tu vida, tiempo de decisión, tiempo de renuevo, tiempo de madurez, cambio de posición y todo esto que no me acuerdo. Hay momentos en los que tenés que entender que Dios te está preparando como a Josué en el entrenamiento para que te conviertas en luz, para que los demás vean tu vida creciendo, siendo moldeado, siendo formado, siendo transformado, siendo edificado, que te vean a vos que estás mejor, que te vean a vos que estás crecido, que te vean a vos que estás asentado, que te vean a vos que te ordenaste, te acomodaste, que tu familia va mejor, y viendo tu vida, entonces quieran lo mismo, se sumen y te conviertas vos encima. Los sacerdotes se quedaron adentro del río con el arca al hombro hasta que todos pasaron. Todos pasaron. Terminó el último, quedaba uno rezagado, vino corriendo, uno ahí, ya voy. Pasó, cuando pasaron todos, los sacerdotes agarraron el arca, se fueron ahí. Y cuando llegaron a la orilla, salí de la cámara, qué bueno. Cuando llegaron a la orilla, se pusieron al frente de las columnas, al frente del pueblo. El arca pasó al frente, al lugar principal, y todo el pueblo al cual ellos permitieron que pasaran empezó a ser guiado por esos mismos sacerdotes que antes estaban en el río. Tal vez estás metiendo las patas en el río, tal vez te sentís ahogado o mojado, tal vez estás incómodo, no sé lo que te esté pasando, pero Dios te está preparando para que te conviertas en guía. Me preguntó, tengo un chusma en la iglesia, bueno, tengo varios chusmas en la iglesia. Tengo un chusma en la iglesia, ¿de qué vas a predicar hoy? Me dice. No te voy a decir. ¿De qué vas a predicar? ¿De qué vas a predicar? ¿De qué vas a predicar? Así. Y dos me preguntaron, ahora que te veo me acuerdo otro. Dos me preguntaron. Y dice, ¿es de liderazgo? Me dice otro. No, le digo, pero sí. No es de liderazgo, no te estoy hablando de liderazgo, te hablo de madurez y responsabilidad. Pero sí, porque Dios va a usar tu vida para convertirte en un guía y para llevar al otro a sacarlo de su condición, a sacarlo de su angustia, a sacarlo de su dolor, para mostrarle que se puede vivir de otra manera. No necesitas ni predicarle, necesitas que te vea, meterte en el medio y decirle, vení, seguime, conozco un camino distinto. Póngase en pie. Yo no sé qué es lo que Dios le esté poniendo en la cara y se está haciendo el tonto. No sé qué situación capaz Dios está demandando o Dios puso en el corazón, porque lo que Dios pone en tu corazón es señal de que Dios algo va a hacer con tu vida. No sé la carga que te está poniendo. Algunos vienen y se me acercan. Pastor, que tengo carga por esto. Pastor, me está pasando tal cosa. Siento que acá falta esto de acá. Y veo que algo está por pasar. Cuando Dios te pone una carga en el corazón, algo quiere hacer con tu vida. No sé de qué se trate. Pero lo que sí sé es que si te quedás ahí, te haces el tonto, te van a pasar por encima y te vas a sentir frustrado. Así que es tiempo de tomar la responsabilidad.